Hola y bienvenidos un día más a nuestro aquelarre. Hoy estamos aquí reunidas para hablar sobre un caso bastante misterioso que nos toca bastante de cerca, de hecho, porque es un caso de Barcelona y es el caso de Enriqueta Martí, ¿vale? Más conocida también como la vampiresa del Raval, la vampiresa de la calle Poniente y la vampiresa de Barcelona. Enriqueta Martí nace el 2 de febrero de 1868 en Sant Feliu de Llobregat, ¿vale? Ella es una niña que nace en una familia bastante humilde, tirando a pobre, pobre por no decirlo de otra manera, y ella pues tiene un sueño, que es ser alguien en la vida. Entonces decide irse de su pueblo cuando es más mayor y trasladarse a la capital, a Barcelona, ¿vale? Y allí ella pues empieza a tener trabajitos, uno de ellos es de niñera, ¿vale? Pero ella esto no le hace mucha gracia porque ella quiere ser alguien importante. No has dicho el año, ¿no? Bueno, que nació en el 1868. Vale, no me había enterado. Luego en el 1895 es cuando se casa con un hombre que se llamaba Joan Pujaló, ¿vale? Pero no he dicho antes que ella empieza a tener trabajitos así chiquitillos de niñera, pero no le gusta mucho y al final como que se dice que acaba trabajando en diferentes burdeles, ¿vale? Bueno, se casa con este hombre y según él, pues este matrimonio es un matrimonio que no se lleva nada bien, o sea, no empatizan, que yo tampoco entiendo muy bien. Si no empatizas con ella, ¿para qué te casas? Pero bueno, no se llevan muy bien porque tenían diferente carácter, ¿vale? Ella, según él, ella era una persona con mucho carácter y que además le gustaba mucho la vida nocturna. Se decía que ella tenía dos vidas, ¿vale? Una de ellas, la de día, era que ella se vestía con ropajes como de mendiga, iba a mendigar en la calle a pedir dinero. Y la otra es la de una señora, bueno, de noche se vestía como de una señora elegante, con ropajes muy elegantes, como de persona muy pudiente, y frecuentaba lugares de muy alta alcurnia de Barcelona, ¿vale? Como el Liceo y todos estos sitios así muy importantes. Se dice que en estos sitios ella hacía negocios con ciertas personas importantes de Barcelona, que tenía relación con niños, ¿vale? No voy a decir más. Bueno, la cosa es que en el 1909 a esta mujer la detiene la policía, pero no le pasa nada, ¿vale? O sea, la detienen, entiendo que también por el tema de que se hablaba de que ella era un poco proxeneta. La detienen, pero no le pasa nada porque ella tenía bastantes contactos, entonces la sueltan y no pasa nada, ¿vale? Se decía que ella tenía mucho dinero y que realmente lo de ser mendiga durante el día era más que nada una fachada de ella, ¿vale? Y ella era muy famosa en aquel tiempo también aparte de ser proxeneta, porque tenía un negocio de ungüentos. Era, ¿cómo se dice? Curandera. Era curandera, ¿vale? Tenía mucha fama como curandera. De hecho, decía que podía curar la tuberculosis, que era una enfermedad que en aquella época era el día a día, ¿vale? La gente le tenía mucho miedo. Pues se decía que ella lo podía curar, ¿vale? Uno de sus ingredientes más famosos era restos humanos de niños. Pues llegamos al día 10 de febrero de 1912. Y Teresita Guitart Congost desaparece. Es una niña muy pequeñita que precisamente no es una niña como de clase humilde, era más como de clase alta, no sé si llegaba a tanto, pero que no era muy pobre, que se diga, ¿vale? Entonces una niña que todo el mundo estaba buscando, ha desaparecido esta niña, y ostras, ¿qué ha pasado? Bueno, pues Claudia Elías, que era una vecina de Enriqueta, resulta que un día vio que por la ventana de la casa de su vecina se asomaba una niña con el pelo rapado. Y claro, a la vecina esta pues le está extrañando muchísimo porque claro, ella sabe que su vecina Enriqueta no tiene hijos. Entonces
es una mujer soltera y no tiene hijos, no sé, qué raro que haya una niña ahí. Y le llama la atención y llama a la policía. Y la policía, claro, se presenta en casa de Enriqueta porque, claro, ha desaparecido una niña, Teresita Guitar. Teresita Guitar ha desaparecido y entonces, claro, ostras, vamos a ver si es ella. Llegan a la casa. Cuando abren la puerta se encuentran a 2 niñas, no una, 2 niñas, ¿vale? Una de ellas es Teresita y la otra es una niña que se llama Angelita, ¿vale? Y esta niña, Angelita, dice que es hija de Enriqueta, ¿vale? Ella dice que sí, que es su madre, ¿vale? Pero Teresita dice que no, que ella no es su madre ni nada, que es que se la ha llevado, o sea, que ella estaba con sus padres y en un momento se despistó y vino Enriqueta y se la llevó y se la secuestró, ¿vale? Según Enriqueta, esta niña estaba pasando hambre en la calle y que ella la estaba ayudando. Según Angelita, porque Angelita, recordemos que es otra niña que estaba ahí en casa, ¿vale? Que dice que su madre es Enriqueta. Según Angelita dice que aparte de Teresita, antes de que llegara Teresita, de hecho, había otro niño en casa, un niño que tenía 5 años y se llamaba Pepito, y que ella vio con sus ojos cómo su madre, Enriqueta, le quitaba la vida a este niño en la cocina, ¿vale? Pero que no dijo nada porque le dio mucho miedo. También se investigó, se investigó a la expareja de Enriqueta, Juan, ¿vale? Un gato. Se investigó a Juan y se le preguntó si habían tenido algún hijo y eso, y él dijo que no. Y que de hecho hacía como 5 años que no pisaba esa casa, o sea que él no tenía nada que ver y que él no había tenido ningún hijo con Enriqueta, ¿vale? Se le hizo un examen a Enriqueta a ver si había tenido algún hijo y se dictaminó que no había sido madre. Entonces al final ella acaba confesando que Angelita no es su hija, sino que es su sobrina, que su cuñada estaba embarazada y le dijo que la niña que había tenido había nacido muerta, pero era mentira, se llevó a Angelita y la cuidó como si fuera su hija. La policía investigó la casa donde vivía esta mujer y se encontró en la casa ropajes de niños, un saco lleno de ropajes de niños y sangre, ¿vale? Que según la policía era sangre de niño, ¿vale? Y también se encontró en otra habitación unos tarros y palanganas llenas de restos humanos, huesos, también había tarros con grasa, sangre y pelos, ¿vale? Que según ella pues utilizaba para hacer ungüentos y curas. También dijo ella que se investigaran más casas de ella, más concretamente la de Sant Feliu de Llobregat, que también encontrarían cosas, y efectivamente se investigó y encontraron restos humanos. También salió una lista de personalidades importantes de aquella época con la que trabajaba Teresita, ¿vale? Pero esta lista, curiosamente, se empezó a tapar con otros artículos. La prensa empezó a tapar esta lista, como que no querían que saliera mucho, y de hecho no se habla mucho de esa lista, ¿vale? Enriqueta fue encarcelada en la cárcel Reina Amalia de Barcelona, ¿vale? Y intentó varias veces quitarse la vida, ¿vale? Sin conseguirlo. Pero 1 año y 3 meses después ella muere porque tenía un cáncer de útero, ¿vale? La causa de muerte es esa, cáncer de útero. Pero también dicen que podrían haber sido las reclusas de la cárcel. El 12 de mayo de 1913 se la declara muerta, ¿vale? De hecho, está enterrada en una fosa común en el cementerio de Montjuïc. Y esta es la historia morbosa del caso, ¿vale? Esto es lo que contó la prensa en su momento, ¿vale? Ahora, muchos años después, los historiadores están empezando como a investigar qué tan cierto es esta historia, ¿vale? De hecho, los historiadores dicen que podría ser que esta historia fuera alterada y exagerada para tapar otras cosas que estaban pasando. En aquella época había mucho secuestro infantil de niños de clase muy humilde, ¿vale? Y nadie decía nada, ¿vale? Entonces los historiadores dicen que podría ser que esta historia fuera como muy alterada para tapar precisamente esto. Los historiadores dicen que de hecho podría ella haber tenido un hijo y haberlo perdido cuando era pequeñito bebé,
por falta de comida, porque en aquella época Barcelona estaba pasando mucha hambruna, ¿vale? Y que podría ser que su hijo lo perdiera precisamente por falta de comida y que cogiera como una especie de trauma con los niños y entonces ella empezara como a tener intenciones de secuestrar a niños. Por eso, porque a ella se le conoce solamente a 2 secuestros, la de Teresita y Angelita, ¿vale? Luego dicen, la sangre que se encontró en su casa, la policía dijo que era sangre de niño, pero podría haber sido perfectamente su sangre. En plan, ella estaba enferma, tenía cáncer de útero. Precisamente, perfectamente podría haber sido su sangre. En aquella época no había investigación de ADN, no se sabía de qué era esa sangre. O podría ser suya, podría ser de un animal. ¿Cómo podían saber que era de niño? Claro, si no... No sé. Entonces, perfectamente podía haber sido la suya solamente, ¿vale? Luego, los restos que dicen que eran humanos, porque eran huesos pequeñitos, la prensa dijo que eran huesos de niños. Pero tampoco podrían ser de niños, también podrían ser de animales. También, hoy en día es un poco extraño, bueno, un poco no, es muy extraño y es muy turbio, no lo hagáis. Pero en aquella época, la gente creía, hacían exhumaciones de cuerpos en el cementerio porque se creía mucho en el tema del boticario, de hacer ungüentos, de curas milagrosas. Yo qué sé, pues se creía que con los huesos de mi tío Pepito podría curarme la calvicie, ¿sabes? O sea, quiero decir, era una cosa, el pan de cada día, ¿vale? Y esto, pues, que podían ser perfectamente restos humanos, pero que ya estuvieran fallecidos, ¿sabes? Que no es que fueran de niños. Según los historiadores, esto fue alterado porque realmente lo que era importante, la lista que salió, la prensa lo tapó. O sea, salió una lista de personalidades importantes y la prensa no dijo nada. Esto ya te hace sospechar, ¿sabes? Entonces, básicamente dicen eso, que se alteró, bueno, que quisieron como poner un culpable de todos estos secuestros y tapar a lo que realmente estaba pasando, que había mucho tráfico infantil por gente importante. Me recuerda muchísimo a lo de la isla esta del Brian, ¿cómo se llamaba? Es que Brian Epstein es el de los Beatles. Ese apellido Epstein, creo. Sí, ¿no? El Epstein, la isla esta de Epstein. Epstein, sí. Me recuerda mucho a eso, rollo, no sé, o sea, un tráfico de menores por motivos muy malos, o sea... Pero realmente es lo que se ha hecho siempre, quiero decir, para encubrir cosas que se han hecho a gran escala, se han buscado pues una cabeza de turco. Exacto. Para ir tapándolo todo. Necesitaban un culpable y dijeron, pues, Enriqueta Martí, ¿sabes? Y ya está, básicamente. Esta mujer tenía huesos en su casa y ha secuestrado a 2 niñas. Ya está, eso es que usaba niños, cuerpos de niños para hacer sus ungüentos y... Seguramente más de la mitad de la historia era mentira. Y básicamente... Y realmente era para encubrir a gente que seguramente hacía cosas mucho peores de las que le acusaban a ella. A ver, que puede ser que ella fuera realmente una persona que traficaba con niños, que no lo sabemos, porque no lo saben. Es que hay muchas historias así en Europa, sobre todo. Hay muchas, por ejemplo, también de una de Inglaterra también que se decía que hacía también ungüentos con grasa de los cuerpos de personas. Es como muy famosa esta historia de una mujer que desvive a gente y crea cosas con los cuerpos. Es como muy típica, ¿sabes? Entonces, a ver, yo creo que algo de verdad debe haber, pero que seguramente esté todo muy exagerado para hacerlo muy morboso y que la gente hable mucho en ese momento y tengan un culpable a quien culpar. Entonces, bueno, básicamente esa es la historia de... Por ejemplo, como Jack el Destripador, digamos que si realmente... Bueno, no se sabe... Por ejemplo, el caso de Jack el Destripador, que sí que puede ser que fuera una persona, pero se comenta que no era una persona. Que eran varias. Que podían ser varias y que, pues digamos que Jack el Destripador era un invento, por así decirlo, como una cabeza de turco.
Que de hecho de Jack el Destripador no hay culpable, ¿no? A día de hoy. Todavía no se sabe. Bueno, salieron, que yo quiero hablar de eso otro día, salieron hace poco como algo, es que no recuerdo bien, lo tengo que mirar bien, acusando a un médico, porque claro, se decía que la forma en que hacía los cortes tenía que ser de un médico. De hecho, ya sabes que está siempre ha estado el rumor de que era Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, y decían que podía ser un médico, y ahora hace poco habían sacado ¿cómo se dice? Un artículo diciendo que ya sabían quién era Jack el Destripador, pero como siempre es un clickbait, y no realmente no saben con certeza que fuera él. Es muy difícil a día de hoy saber esto, es que ha pasado mucho tiempo, pero bueno. Y bueno, que como casos como este hay un montón, porque pues la gente importante ya se encarga de tapar cosas. ¿Será que no tienen dinerito para hacerlo? Ya. Pero bueno, y eso, y hasta aquí el caso. Este caso es un poco más cortito, porque... A ver, que alguien sí conocía este caso de esta mujer. A mí me ha parecido curioso, porque de hecho he estado incluso buscando a ver si había alguna entrevista o algo sobre... O sea, porque quiero decir, vale, esta mujer murió un año después de lo que pasó, ¿vale? Pero quiero decir, la Angelita y la Teresita, ¿no? Bueno, ellas ahora mismo sí, pero quiero decir, deben tener familia que les habrá contado algo. En plan, a mí me hubiese gustado ver a lo mejor una entrevista o algo de una nieta diciendo, sí, porque mi abuela me dijo tal y en su día... Vete a saber si realmente esta señora existió o fue como un invento. ¿Quién? ¿Teresita? No, Enriqueta. Ah, Enriqueta. Las niñas, que fuera, también puede ser que fuera un invento. No sé. A mí, de verdad, me hubiese gustado mucho ver algo relacionado con la familia de estas niñas, que contara algo, pero no lo hay, así que... Pues... Es que hay muchas leyendas de Barcelona. Sí, pero lo que pasa es que son muy parecidas entre sí, entre muchas leyendas de temas morbosos de la Europa en la antigüedad. Digamos, son muy parecidas. Está el hombre del saco, la bruja, lo del barrio judío. Sabes que había un barrio judío en Barcelona, como en casi todos lados. Y de la chica esta, la que encerró el padre en su casa porque se quería fugar con un judío. O era al revés, no me acuerdo. Bueno, que se cuentan leyendas en Barcelona que se han contado siempre, que realmente tienen sus variantes en muchos países de Europa. ¿Sabes? Como que siempre se han contado las mismas leyendas, pero con cosas diferentes. Pues podríamos hacer un caso hablando de esto. Tiene muchos casos. Yo sobre todo me enteré cuando hice, que recomiendo a la gente que lo haga, los que viváis en Barcelona. Al menos hace años cuando yo la hice se llamaba Barcelona Sórdida, que es un tour que te llevan por sitios del barrio gótico sobre todo, porque ya sabéis que es la Barcelona medieval, digamos, y la Barcelona romana sobre todo. Y te explican leyendas que siempre han existido ahí en Barcelona. Es súper interesante. Si os gustan estos temas, yo os recomiendo hacerlo porque es súper interesante. Mola porque te llevarán al sitio donde, ¿no? Sí, te llevan. O sea, te llevan a los sitios y ahí te cuentan la leyenda. Mola. No, yo la verdad es que no conozco ninguna de esas historias, entonces podríamos hacer un vídeo hablando de esto, que parece que tiene bastante chicha. Y bueno, ponednos en los comentarios si queréis que hablemos de ello. Más leyendas de estas de Barcelona o de otros países. Sí. Porque, bueno, leyendas de estas que hay de toda la vida, ¿sabes? La típica que dices, está la vecina del barrio de al lado que mató que desvivió a su sobrino, ¿sabes? Pues eso. De vuestros barrios y vuestros países. Y bueno, y esperamos que os haya gustado este caso. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. Darle like, por favor, suscribiros a nuestro canal, darle a la campanita para avisaros que hacemos vídeo y seguirnos en TikTok también. Y seguirnos en TikTok, que estamos subiendo clips y cosas chulis. Entonces, pues eso, ser felices, no hagáis niños. Y no hagáis ungüentos extraños, ¿vale? Con restos humanos de vuestros tíos ni nada de eso, ¿vale? No, los cuerpos desvividos no los toquéis. Y ya está. Bueno. Adiós. Dale like, suscríbete.